qué está pasando con la política. Y la pregunta que nos hacíamos al principio del programa. Uno, ¿el Mundial lo tapa todo? Y dos, ¿el 2023 puede haber una contienda final Cristina-Macri? Se ha hablado mucho este fin de semana de ese tema. Facundo Nejansky, ¿es posible? ¿Las encuestas dan como para que se envalentone el expresidente y diga, miren, voy a ir yo, ¿para qué las fotocopias? Quiero ser yo el candidato presidencial de Juntos por el Cambio, y que Cristina termine con esta idea, voy a digitar quién es el próximo delegado, como ha sido Alberto Fernández, que ha sido un fracaso absoluto, creo que lo reconoce el propio Frente de Todos, por lo menos lo reconoce Máximo Kirchner, y diga, voy a ser yo la que voy a ir a la elección a ganar o perder contra mi rival, contra el que yo creé en su momento cuando le dije, ¿por qué no se crea un partido político y gana las elecciones? La pelea que nunca vimos. ¿Y qué es lo que hizo Macri, digamos? Creó un partido político municipal y terminó ganando una elección nacional. Pero es una pelea que nunca vimos. Que nunca vimos. Que nunca vimos. A ver, si uno piensa en las últimas elecciones en Argentina, la respuesta sería, no es lo más recomendable. Si vos pensás en lo que sucedió en el 2019, pensás lo que sucedió en el 2015, en general las fuerzas políticas tienden a poner candidatos que seduzcan a los electores que están en el centro y no que sean los más seductores para los sectores más radicalizados que soportan y que son el núcleo duro de cada uno de los sectores. Incluso cuando ganó Macri en el 2015, lo hizo de alguna manera moderándose, no en esta versión que estamos viendo ahora de segundo tiempo, que es un Macri mucho más duro, sino era una versión, ¿te acordás? Que decía... Voy a mantener los planes sociales, no voy a estatizar aerolíneas, no voy a privatizar aerolíneas. Bueno, pero ¿por qué hacía eso? Uno tiende a pensar que Macri está más cómodo en este rol que en aquel rol. Lo que pasa es que él sentía la necesidad de, para ganar, seducir a los votantes del medio. Uno sí tiende a pensar que con Macri y Cristina muy fuertes, en cada uno de los espacios, los dos tienen muchísima influencia, van a tener mucha influencia en la definición de la estrategia electoral y en la definición de quiénes van a ser los candidatos de sus espacios. Ahora, salvo que esté garantizado que sean ellos dos, y entonces los dos candidatos que van a competir por los dos espacios son los que tienen los techos más bajos, los que tienen más resistencia, y entonces se ponen de acuerdo y hacen un a suerte y verdad. Si no, cualquiera de los dos tiene el riesgo de que si el candidato que le ponen del otro lado es un candidato más potable para los votantes de centro, para los votantes moderados, entonces eso le garantiza al otro espacio político un balotaje mucho más simple y mucho más sencillo. A ver, te voy a dar un ejemplo. Cristina podría jugar si Macri es el candidato. Si Macri es el candidato. Ahora, si es Larreta... Y viceversa. Ahora, si es Larreta, para Cristina sería mucho más incómodo, porque los techos de Larreta son mucho más altos, incluso penetran en algunos sectores dentro del peronismo. Y lo mismo podríamos pensar de la candidatura de Mauricio Macri. Competir contra Cristina es más sencillo porque Cristina tiene techos más bajos. Ahora, si el candidato fuese un peronista, digamos, no identificado con el kirchnerismo duro, que Cristina le traslade todos sus votos, pero que además pueda dialogar, conversar con otros sectores y seducir a otros sectores, eso sería mucho más peligroso para un candidato como Macri. No te olvides que Macri en el 2015, sin haber gobernado un periodo como fue 2015-2019, y con todas las dificultades que tuvo ese gobierno, casi pierde la elección con Daniel Scioli, que el balotaje lo ganó por 1,5 puntos. No fue una elección cómoda para él. Se supone que en ese momento Macri tenía muchas mejores condiciones que las que tiene hoy. Que también, entre comillas, era una versión moderada, es decir, que también era una versión moderada. Ha optado, Cristina no ha ido, digamos, en 2019, pues lo puso Alberto Fernández. Bueno, obviamente en 2015 no podía ir, no podía tener la reelección. Ahora, por supuesto, Maxi, esto requiere que ambos tengan algún tipo de condicionante dentro de su espacio que le ponga también algún freno, ¿no? Claro, pero la pregunta es si no llegó también un momento en el cual la sociedad dice, y bueno, no puede haber un poder detrás del trono. Es decir, no puede haber esta idea de que Alberto Fernández era un títere, aunque todo el mundo sabe que hoy Alberto Fernández, Cristina dice A y Alberto Fernández hace todo lo contrario para tratar de diferenciarse.
y si eso también no empieza a sobrevolar a Juntos por el Cambio. Si, salvo que haya un candidato dentro de Juntos por el Cambio que tenga poder propio, si no va a ser después Macri el que esté terminando. Coincido con vos. Yo creo el esquema Cristina 2019, nominando un candidato por Twitter, ese esquema es irrepetible, irreproducible. Nadie lo quiere repetir porque saben que es un fracaso. Para los dos espacios políticos, claro, digamos, claro, ¿no? Que funcionan de alguna manera en espejo. Así que ese esquema yo no me lo imagino bajo ningún concepto. Ahora, hay que aprender algo de lo que le decía Durán Barba a Mauricio Macri en el 2015 para ganar, cuando todos le recomendaban estrategias desde el Círculo Rojo, y Macri mantuvo una estrategia totalmente diferenciada de lo que le decía el Círculo Rojo, que es: lo que pasa en la sociedad no es lo mismo que lo que sucede en el Círculo Rojo. Yo no tengo tan claro que una preocupación en la sociedad hoy sea, por lo que veo en las encuestas, si es un títere o no es un títere. Más bien le preocupa que venga un gobierno a resolver un problema como el de la inflación, que no se puede resolver en la Argentina hace más de 10 años. Entonces, no sé si la agenda de preocupaciones de la sociedad es títere o no títere, liderazgo duro, liderazgo blando, sino que venga un gobierno que le pueda ofrecer un plan más o menos sustentable, con un horizonte en el tiempo más o menos de mediano a largo plazo, que permita resolver un problema que hasta ahora nadie puede resolver. Porque esta es la discusión en la Argentina. ¿Por qué ninguna de las dos fuerzas políticas principales hasta ahora pudo resolver un problema que lo han resuelto casi todos los países del mundo, que es el de la inflación? Aun cuando, vos sabés muy bien, ha habido un rebrote inflacionario, la guerra en Ucrania, pero no se puede ni comparar pensar en un 10, 12% anualizado de inflación que en el 100% que tiene la Argentina. Entonces, el gobierno que venga tiene que ser un gobierno que tenga un plan sustentable para resolver ese problema, al mismo tiempo no dejando lugar a dudas del problema que estamos viendo hoy, que es lo que vemos en todas las discusiones que vos planteaste hoy, que es el problema de la sábana corta. Porque si vos hacés mucho ajuste, cortás las jubilaciones; si vos hacés mucho ajuste, cortás los planes sociales; si vos hacés... Entonces, tenés que ser lo suficiente imaginativo como para poder resolver el problema inflacionario sin que el ajuste sea tan fuerte que te tire la mitad de la sociedad. Llegó el momento donde, evidentemente, todos los gobiernos, cualquiera sea, tienen que pagar costos políticos. Cosa que no quiere hacer ningún gobierno. Este gobierno dice, bueno... está bien, la inflación es algo que no estamos pudiendo controlar. Obviamente se paga un costo político por eso, pero no es lo mismo que tomar una decisión que implique enfrentarte directamente con tal o cual sector, ¿no? Sí. Y asumir directamente ese costo político. Pero hay una falsa idea, creo yo, que el enfrentamiento de esos problemas es un enfrentamiento que de alguna manera tiene una expresión violenta en términos discursivos e incluso violenta en la calle. Y a veces la resolución de esos problemas, aun cuando signifique que muchos sectores van a tener que pagar costos, no tiene por qué darse necesariamente de esa forma. Y cuando vos ves que después de gobernar 4 años, la sociedad de Estados Unidos le dice a Trump, mejor andate, y cuando le tiene que, digamos, renovar la confianza a Biden, desafiado por el propio Trump, le dice, no, mejor ese estilo no. Cuando vos ves que la sociedad brasilera, frente al planteo de Bolsonaro, duro, dice, mejor no ese es el estilo que queremos, no me queda tan claro si la idea de enfrentamiento remite a la noción discursiva de enfrentamiento, es decir, voy a terminar con esto, voy a acabar con esto, sino más bien cómo vos sos lo suficientemente ingenioso también como para que los costos se distribuyan y no sea un sector que pague todos los costos y otro sector que no los pague. Quizás la manera inteligente de pensar pagar costos políticos sea distribuirlos lo más equitativamente posible, ¿no? Facundo, gracias, es muy amable. Como siempre, ahí está Facundo Nejam.